Hola, bienvenidos a Canal Ciudadano. El programa está dedicado a conocer sus inquietudes, resolver sus preocupaciones. Aquí comienza Canal Ciudadano. Bueno, aquí comienza Canal Ciudadano, donde vamos a conversar sobre una polémica bastante interesante que nos compete por mucho a nosotros, quienes utilizamos esta ruta L30M entre la comuna de San Javier y Constitución. Esto porque se mencionó mucho el tema sobre la concesión de la Ruta 5 Sur y cómo también estuvo aparejado con la doble vía hacia la ciudad balneario. Sin embargo, han surgido inquietudes, preocupaciones en torno a la factibilidad de que este proyecto se concrete. Quienes han hecho cabeza en este tema es el consejero Gabriel Rojas, quien se encuentra con nosotros. Gabriel, un agrado tenerte acá en este estudio, por sobre todo hablar de este tema que nos preocupa a todos, no tan solo a los que vivimos en San Javier y Constitución, sino que a la región entera. Así es, Claudio. Bueno, un gusto estar acá en el programa Canal Ciudadano y estar compartiendo finalmente esta inquietud, que es una inquietud, como muy bien tú lo señalabas, no es una inquietud tan solo de la gente de San Javier y de Constitución, sino que esta es una situación que tiene un carácter regional, puesto de que la conectividad es estratégica, sobre todo para las zonas que estamos un poco más rezagadas. Y es una problemática que sin lugar a dudas tenemos que discutir, que tenemos que profundizar, y hemos sido la punta de lanza respecto a esta situación que sin lugar a dudas tiene una connotación altamente ciudadana. Ahora, pero ¿cuál es la preocupación? ¿Cuáles son los antecedentes que ustedes tienen y qué los llevó a solicitar que se entreguen explicaciones frente a qué está ocurriendo con recursos que otorgó el Consejo Regional o el Gobierno Regional en este caso para la ejecución de un proyecto, un estudio de prefactibilidad? Sí, es importante que la gente sepa qué es lo que estamos acá discutiendo, porque en definitiva ya se estaba avanzando desde el año 2017 en la aprobación que tuvimos desde el Consejo Regional del Maule con un monto superior a los 500 millones de pesos que estaban específicamente aprobados para desarrollar un estudio de prefactibilidad. Este estudio lo que tenía que arrojar a través de elementos técnicos, ver si es que era factible realizar la ruta, y esta ruta iba a ser con una doble vía y en qué lugares específicos se iba a generar la inversión pública. Ese estudio finalmente todavía no se tienen los resultados, y desde ahí ya nace la primera preocupación, porque son recursos públicos que estamos hablando en un monto cercano al $1.000.000 que tenían por finalidad generar este estudio y con esos resultados determinar el diseño de esta obra que estamos comentando. Bueno, eso no ha pasado hasta el día de hoy, ya estamos en noviembre del año 2018, el Consejo Regional del Maule y el Gobierno Regional del Maule no ha tenido ninguna propuesta, tampoco ha tenido ninguna síntesis de este informe, pero lo que nos llamó profundamente la atención fueron las declaraciones del ministro de Obras Públicas, donde habla de este bypass que en definitiva preocupa porque la concesión de la Ruta 5 Sur, tal cual como la conocemos, iba aparejado esta obra adicional, es decir, también con un sistema de peaje para utilizar esta doble vía. Sin embargo, todo quedaría como en ascuas, claro, porque no hay certeza de qué va a ocurrir, si se va a utilizar la Ruta 5 Sur, se va a hacer este bypass, se van a utilizar todos los recursos en el bypass o se van a dejar las obras adicionales, que pasa también con la participación ciudadana. Y ahí hay un punto que es neurálgico respecto a esta coyuntura. Primero, tenemos a un ministro, que es el ministro Fontaine, que manifiesta de que esta obra no se realizaría puesto que no existe la cantidad de vehículos suficientes que transitan, y desde ahí habla de un desconocimiento absoluto porque esta ruta ya está prácticamente saturada, con lo que significa no tan solo el traslado de los pasajeros y vehículos particulares, sino que también los vehículos de alto tonelaje, comercial, forestal, principalmente. Y eso es lo que en definitiva, según él, no se cumplirían los elementos para poder realizar esta ruta. Lo que nos llama profundamente la atención es que él está hablando de no hacer esta ruta, siendo que ni siquiera tienen conocimiento el estudio de prefactibilidad. Y eso
ya ahí a nosotros nos preocupa, puesto que son recursos, como bien señalábamos, que son cercanos al $1.000.000 que estaban dedicados a este estudio, y el ministro, sin tener conocimiento de este estudio, ya está diciendo que no se va a realizar. Pero eso es lo que ustedes estiman, porque ustedes tampoco tienen resultados de este estudio. A lo Y por mejor lo mismo, él tiene antecedentes, bueno, por algo está hablando también de ahí, del bypass, qué pasa con la obra ahí adicional. es donde habla de una falta de comunicación absoluta entre las autoridades, y eso es preocupante, puesto que los primeros que debiésemos tener conocimiento de este estudio de prefactibilidad es el gobierno de la región del Maule. Ustedes están pagando. Dígase intendente, dígase consejeros regionales, que somos los que fuimos los que avisoramos este proyecto, y también la comunicación directa entre el ministro y el CEREMI que tiene acá en la región, quien debe dar la información a las autoridades competentes. Entonces acá no pasa tan solo por un problema del centralismo y de cómo se toman las decisiones en Santiago sin conocer siquiera la realidad local, sino que también tenemos un problema de comunicación entre las autoridades de este gobierno, y por lo mismo con el consejero y colega Pablo del Río fuimos a la cartera de Obras Públicas para solicitar formalmente que se nos entregara la información, si es que está concluido, si es que se está por concluir conforme a las comunicaciones públicas que hizo después de la intervención de nosotros el CEREMI. Este informe todavía no está concluido. Pero hace declaración incluso posterior a esta presentación que ustedes realizaron, y él asegura primero que los recursos sí se están invirtiendo, que no han sido utilizados de mala manera, que se está desarrollando este estudio, pero tampoco deja claro qué es lo que pasa con el resultado de por qué tampoco las declaraciones del ministro en torno a de no realizar esta obra. Bueno, todo está vinculado al tema de la concesión de la Ruta 5 Sur. Así es. ¿Qué pasa con ello? Porque también hay un tema de participación ciudadana, hay 2 años, poco más de 2 años, donde la comunidad también fue parte, los municipios de la región también fueron parte en establecer cuáles son las obras adicionales que están solicitando, obras que incluso quedaron pendientes de la concesión anterior. Entonces todo eso, como ustedes como representantes también de la comunidad de la región del Maule lo están avisorando, cómo están estableciendo, analizando esta realidad que se está palpando hoy día. Bueno, es una realidad, como bien tú lo señalas en el análisis, es una realidad bastante compleja, puesto que con toda la participación ciudadana de las autoridades locales, ya sean los alcaldes, también el gobierno regional que estuvimos involucrados y que seguimos involucrados con esto, finalmente nos deja en ascuas, nos deja con una incertidumbre absoluta respecto no tan solo a una vía que tiene por objeto mejorar las condiciones de tránsito en ella, sino que también a una situación y una cuestión de seguridad. Año tras año nosotros podemos ver que a través de los medios de comunicación y lo que vemos palpando el trayecto que hacemos los dos consejeros, principalmente Pablo del Río y yo, que somos de Constitución, la cantidad de accidentes que hay. Y esos accidentes lamentablemente han tenido en más de alguna ocasión víctimas fatales. Y esa también es uno de los elementos súper importantes que a nosotros nos llama a seguir solicitando la información para ver y dar certeza a la comunidad de cómo se va a generar este proyecto finalmente. Se ha especulado mucho, y de esto también, tú lo señalabas hace unos minutos atrás, Claudio, se ha señalado y se ha especulado respecto a lo que está pasando, por ejemplo, con el eventual proyecto del bypass en Talca, que ha generado una gran polémica, incluso que ha diferenciado al senador Castro con su predecesor, que fue Juan Carlos Díaz como alcalde, en donde hasta ellos han generado una disputa interna en su sector porque no tienen claridad de cuál es el beneficio o cuál va a ser finalmente el perjuicio para la comuna de Talca con la generación de este bypass. Y todo esto a nosotros nos señala y nos plantea un escenario que es de bastante incertidumbre. Y por lo mismo, a través de una manera formal, y lo quisimos hacer a través de los medios de comunicación, porque creemos que esto representa finalmente el interés público en una vía y en una situación de conectividad de la región del Maule que debe ser también conocida por todos los ciudadanos, y esperamos que a la brevedad el CEREMI pueda hacernos llegar la información, no tan solo a través de las declaraciones de los medios de comunicación, que parece que fue la forma más efectiva de saber qué es lo que está pasando con este proyecto, sino que también a la instancia formal que corresponde, que es el gobierno regional del Maule, que está financiando este proyecto y que tiene un sinnúmero de características que son de importancia y relevancia para la región del Maule. ¿Cuándo ya tienen una próxima reunión de consejeros regionales, una reunión ampliada con el objeto de poder presentarse ahí? Nosotros tuvimos la sesión plenaria el día martes de esta semana, en donde yo también solicité a
a través del gobierno regional del Maule, reforzando la petición que hicimos con el consejero Pablo del Río para que esto llegara a la brevedad. ¿Por qué reforcé en la sesión plenaria del Consejo Regional, siendo que ya lo habíamos hecho la presentación ese mismo día en la mañana en la Seremía de Obras Públicas? Porque lamentablemente, Claudio, esto también es importante que se sepa, tenemos una situación en esta región en donde los Seremis no están entregando a tiempo, de manera oportuna, las informaciones que están siendo solicitadas por los consejeros regionales del Maule. ¿Y eso cómo repercute? Me refiero, en que ustedes no tengan esa información, ¿cómo también repercute en la comunidad? En la toma de decisiones, porque cuando nosotros tenemos que decidir qué proyecto se financia, cuál proyecto se deja fuera, o cómo priorizamos las situaciones que son urgentes para la región, necesitamos la información de los Seremis, porque son especialistas en su cartera. Por ejemplo, desde el 10 de julio de este año, del 2018, estoy solicitando al Seremi de Bienes Nacionales que se entregue toda la información respecto al proceso de licitación de lo que fue el radar 7 TAS, una noticia que fue con características claramente ahora se nacionales. está formando incluso un grupo para un movimiento, ¿no? Exacto. Un movimiento en contra de esa licitaciones. Y acá lo medular de esto es que imagínate, desde julio, hace más ya de 4 meses, que estoy pidiendo como consejero regional información y hasta el día de hoy no se ha llegado, no se ha evacuado de parte de la Seremía y no se ha recepcionado de parte del gobierno regional la información. ¿Qué pasa con eso? Primero, podríamos decir que hay un abandono de deberes de parte de la Seremía, pero en segundo lugar, y lo más grave aún, los consejeros regionales y la gente, si no sabe cuál es la función, aparte de distribuir los recursos de la región, otro punto clave de los consejeros regionales que tenemos la facultad de, conforme a la ley orgánica de gobiernos regionales, es la labor de fiscalizar. Y si tenemos un órgano del Estado, que en este caso la Seremía de Bienes Nacionales y en este caso también de Obras Públicas, que nos están entregando la información al órgano encargado de fiscalizar, es que tenemos una situación bastante grave y eso hay que analizar. ¿Qué pasa con eso? Bueno, claramente el tema de las decisiones, ¿qué pasa también con la inversión que se puede realizar desde el sector público a distintos territorios? Pero también, ¿qué pasa en estas situaciones? O sea, si llevan 4 meses en el tema de bienes nacionales sin información. Ahora, bueno, se hizo la presentación esta semana, bueno, hay que esperar un poco más. Claro. Pero, ¿qué pasa si no llega la información? Ahí es donde nosotros convocamos al intendente de la región. El intendente es el jefe y representa al ejecutivo, es el jefe del ejecutivo regional y él es el que tiene que ordenar las distintas carteras que componen el gobierno regional. Y desde ahí creo que Pablo ha tomado distancia respecto a estas situaciones, Pablo Milad me refiero, puesto que son situaciones que llaman la atención de la comunidad pública, de la comunidad, puesto que, como lo señalábamos anteriormente, la ruta del bypass que eventualmente se generaría en Talca, lo que está pasando con la ruta L30M, San Javier Constitución, lo que pasa con Radar 7 TAS son que podrían haber obras que están esperando financiamiento y que podrían quedar fuera de todo proyecto por falta de información. Año tras año, nosotros como gobierno regional tenemos que ejecutar, o sea, gastar el presupuesto de la mejor manera posible en los avances de esta región, que va desde la salud, que va en estructuras viales, educación, etcétera. Pero mira, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el caso del Paso Pehuenche, muchos maulinos y maulinas conocen el Paso Pehuenche, allí existe una inversión de cientos de millones de dólares al respecto, pero que si esa conectividad no somos capaces de generar rutas para que los turistas vengan a las costas de la región del Maule, finalmente es una inversión que no tiene sustento en términos de desarrollar la región. Tan solo cruzan los argentinos para comprar televisores en San Clemente y se devuelven. Y esa no es la idea. La idea es poder generar un espacio turístico de intercambio para que se vaya dinamizando la economía de esta región del Maule que está tan alicaída. Esa es la importancia de tener la información a tiempo para tomar las decisiones de cómo finalmente podemos ocupar los recursos de la mejor manera. Bueno, ese es un punto, el punto principal, el tema cómo se toman las decisiones. Ahora, ¿hasta cuándo van a esperar que tener estas informaciones? ¿Hasta cuándo van a esperar que Bienes Nacionales le entregue los antecedentes? Claro. Que el Ministerio de Obras Públicas entregue información precisa sobre qué está ocurriendo, tanto como la Ruta 5 Sur, como lo que va a ser esta doble vía hacia Constitución. Recordando que en mayo del próximo año debería licitarse ya la concesión. Es una muy buena pregunta. Acá nosotros como autoridades políticas que estamos dentro del gobierno regional tenemos una responsabilidad que en este caso es ser punta de lanza de las demandas ciudadanas.
Creemos, y lo conversamos también con Pablo, porque en esto no estoy solo, el colega del Río, estuvimos incluso hablando, aparte de ya formalmente hacer la solicitud al intendente para que ordene el gobierno en la región, lo que vamos a hacer también es convocar a la ciudadanía, incluso juntando firmas, sociabilizando el tema, hablándolo en los colegios, a través de los medios de comunicación, porque si la ciudadanía no se empodera de cómo se están ocupando los recursos en esta región y cómo se están aplazando grandes proyectos que van en beneficio de esta región y de la comunidad, finalmente va a quedar en nada. Y eso es lo peor que puede pasar, la inmovilidad en la región del Maule en términos de cómo se están asignando y ocupando los recursos en esta ¿Qué región. proyectos estarían en esta especie de calificación, proyectos emblemáticos de la región del Maule? Bueno, el gran proyecto que durante gobierno tras gobierno ha sido de gran inversión pública ha sido el Paso Pehuenche. Y el Paso Pehuenche para nosotros es importante, no tan solo porque nos genera conectividad con Argentina, sino porque efectivamente, si se ocupa bien, puede dar dinamismo económico al interior de la región, potenciándola como una región turística. Y eso ¿Pero solo turística? es uno, no tan solo turística. Bueno, estuvimos en Argentina conversando esta situación. El Paso Pehuenche, conforme a los gremios argentinos, tiene problemas estructurales respecto a la capacidad de gran tonelaje. Y eso es lo que ha ido demorando también que sea una vía alternativa a las otras pasos internacionales que existen en el país. Y desde ahí hay un punto que, sin lugar a dudas, se tiene que resolver. El turismo es una de las potencialidades de la región del Maule, pero no es el factor productivo más importante. El factor productivo más importante es el área silvoagropecuaria, que tiene más del 72% de las exportaciones, y de lo que produce esta región está vinculado al agro y también está vinculado a la producción de carne, etcétera. Y eso es un factor económico que tiene movilidad por sí solo, pero a través de los estudios que hemos realizado de la Corporación de Desarrollo Regional, hay dos hitos principalmente, Claudio, que yo creo que la comunidad tiene que conocer. Uno es generar agropolos productivos. ¿Qué significa eso en términos concretos? Que una persona que produce leche sea capaz de vender queso y que ese queso esté dentro del retail para poder darle un valor agregado. Para eso, la inversión pública del gobierno regional que queremos hacer y que también estamos impulsando desde la bancada es que se haga el financiamiento de un espacio en donde el pequeño productor y mediano productor pueda ir para que tenga asesoría permanente y continua respecto al perfeccionamiento y darle valor agregado a sus productos. Eso ocurre y es una experiencia que ha tenido grandes resultados en Ayen, que en Francia, en donde una región muy similar a la región del Maule fue capaz de producir no tan solo la uva, no tan solo la leche, sino que también bebidas energéticas, quesos que se exportan, y eso va generando un dinamismo en la economía en cuanto a contratación de mano de obra, etcétera. Como yo siempre lo grafico de esta manera: cómo somos capaces de producir el tomate, pero de vender el ketchup. Y ese ciclo virtuoso es el que se genera a través de un agropolo productivo. Bueno, ese es un de esa forma, gran proyecto. pero ¿cómo se potencia? O sea, claramente inyectando recursos. ¿Qué pasa también con los profesionales? Generar este tipo de espacios. ¿Van a ser espacios financiados por el gobierno regional o por el gobierno en sí? ¿O va a ser un cofinanciamiento público-privado? Es un cofinanciamiento público-privado, pero la plataforma principal es pública, en términos bien concretos. La compra del terreno, la fabricación de las industrias tipo que son ocupadas por este pequeño y mediano agricultores, son financiadas por los gobiernos regionales, y esa es la experiencia que se aprendió en Francia. Ahora, el productor, una vez que tiene dinamismo su producto, o sea, quiere decir de que se le genera el valor agregado y empieza a vender más, el compromiso debe ser de contratar mano de obra local de la región del Maule Para esa fábrica. y que esa fábrica se instale en el agropol, por lo cual el agropol es una región, o sea, es un espacio geográfico en donde deben haber varias industrias, y entre esas industrias van generando una economía colaborativa, una economía de escala que produce menos impacto medioambiental y que finalmente puede ser un espacio de contratación de mano de obra regional y que permita generar una exportación y volcar la economía que tiene la región del Maule, que principalmente es productiva primaria, y le damos poco valor agregado a las cosas acá, y eso también conlleva a que tengamos una de las cesantías más altas del país. Claramente. Gabriel, quiero dejarte a esa cámara que expliques un poco menos a grandes rasgos cómo se está desarrollando, cómo está esta preocupación por lo que va a ser la doble vía San Javier-Constitución, y también este desarrollo productivo que estamos analizando, que en definitiva podría ser como, no un salvavidas, pero sí una vía de dar más dinamismo a la economía de la región del Maule.
Así es, bueno, a todas las personas que están viendo el programa yo los invito primero a informarse, a ser capaces de tener la conectividad en las redes sociales con los consejeros que estamos levantando esta demanda para que finalmente este proyecto no quede claudicado y no sea terminado en Santiago, sino que también pase por la discusión de la región del Maule, que los recursos sean considerados, los que ya hemos aprobado y que nos permitan otorgar mejor condición de vida, porque acá no tan solo estamos hablando de mejorar una ruta para tener una carretera bonita, si aquí estamos hablando de mejorar la conectividad, también de salvar vidas que año tras año mueren en los accidentes vehiculares que están en la ruta L30M, y esto también depende de ustedes, depende de cómo somos capaces de generar un movimiento social y político que también invite a las autoridades que en este caso están gobernando para poder hacer una modificación en la forma de ver las regiones y que seamos considerados en las tomas de decisiones que tenemos a través de sus representantes políticos. Y para eso es importante que usted como ciudadano y ciudadana se informe, que tenga contacto con sus consejeros regionales, puede ser a través de las redes sociales, pero que finalmente juntos seamos capaces de tirar esta región para adelante. Bueno, la idea es esa, la idea es estar informado y que la comunidad también haga sus preguntas, que conozca, que establezca este vínculo con las autoridades, un vínculo más directo ahora a través de las redes sociales claramente, y poder consultar, a lo mejor no tan solo esto, sino también qué pasa con pequeños proyectos productivos que también son muy importantes para las pequeñas comunidades, recursos que a lo mejor no son tan vistosos como 500 millones de pesos, pero sí 40, 30, que van aportando también al desarrollo o al microdesarrollo económico de alguna zona en particular. De todas maneras, acá lo que yo he aprendido, Claudio, y todavía recuerdo la primera entrevista que me hiciste tú cuando era candidato por allá por el 2013, lo que más he aprendido es que acá no pasa tan solo por un problema de recursos, pasa por un problema de información. Existen muchos recursos a los cuales la gente no sabe que puede acceder y que finalmente ahí tenemos un gran déficit de cómo comunicamos las autoridades la información de estos recursos públicos que nos pertenecen a todos los chilenos y que si se ocupan bien pueden cambiarle la vida. Por eso en estos momentos en el siglo XXI tenemos la oportunidad de tener una conexión más directa con las autoridades, no tan solo a través de los medios de comunicación que cumplen un gran papel, sino que incluso metiéndose a Facebook, una herramienta, una red social que es la que tienen la mayoría de la gente, y escribir. Pueden meterse, por ejemplo, al fanpage Gabriel Rojas, consejero regional, y escribir directamente, y ahí podemos generar un vínculo más directo para poder generar estos cambios que nos corresponden a todos. Muchas veces la responsabilidad se la entregamos tan solo a las autoridades, pero aquí existe una corresponsabilidad. No pueden existir cambios sustantivos si no existe una ciudadanía empoderada. Por eso, espacios como este nos permiten informar y que también se vaya generando conciencia en la ciudadanía para poder darle más poder a las regiones y terminar con este centralismo que muchas veces nos asfixia, pero peor aún, no considera y ni siquiera conoce la realidad de nuestra región. Bueno, claramente la tecnología está presente, y también quiero preguntarte sobre la tecnología. No solamente tenemos tecnología aquí en nuestra empresa, en lo que dice TV Cable Loncomilla y también Multicom Maule. Se trata del Deco Android, que establece que te transforma ese viejo televisor en un Smart TV. ¿Por qué? Porque puedes contar con más de 120 canales locales, canales premium, internet y por sobre todo también transformarlo en una consola de juego para los niños. Así que la invitación es a conocer esta tecnología, que la puedes encontrar en nuestras empresas TV Cable Loncomilla y también Multicom Maule. Con esta invitación nos vamos a separar un instante y ya regresamos con más entrevistados.